Bueno, como siempre, estamos muy complacidos del poder compartir en esta nueva oportunidad la palabra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien efectivamente tiene para nosotros un proyecto de vida eterna. Nosotros efectivamente fuimos creados para salvación, nosotros pertenecemos a la salvación. Pertenecemos efectivamente a el Hijo amado, el cual el Señor hoy nos da el privilegio de poder conocer y al cual nosotros podemos estar unidos permanente y continuamente. Nuestra perspectiva ahora es el ciertamente ir conociendo en nosotros mismos la realidad de Cristo, más allá de las doctrinas, más allá de las enseñanzas. Siempre es importante el que Cristo vaya emergiendo en nuestra alma como una realidad. La salvación del Señor es una salvación completa que arrancó en nuestro espíritu con nuestro nuevo nacimiento, fruto de la redención que nosotros obtenemos en Cristo Jesús, del perdón de todos nuestros pecados. Y una vez que nuestros pecados han sido perdonados y limpiados por su obra preciosa y maravillosa, es decir, por su muerte, nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él, hemos muerto juntamente con Él. Ahora lo que el Señor quiere es que nosotros seamos salvos, es decir, la segunda parte de la salvación para nosotros, si queremos verlo así, tiene que ver con que ahora efectivamente nosotros seamos salvos por su vida. Es decir, ahora seamos nosotros provistos, seamos libertados, seamos salvados por la vida maravillosa de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. En este sentido, nuestro Padre lo que anhela ahora es que conozcamos todos los beneficios que desde antes de la fundación del mundo Él predestinó para todos y cada uno de nosotros. No solamente la salvación tiene que ver con el hecho de que cuando nos vayamos de este mundo vamos a ir al cielo. En un sentido sí, pero ciertamente es una definición incompleta de lo que significa la salvación que el Señor tiene prevista para ti y para mí. La salvación, ¿verdad? En su palabra griega sotería, tiene que ver con provisión, tiene que ver con liberación, tiene que ver con sanidad. Y todos nosotros entramos en este proceso en nuestra alma cuando efectivamente comenzamos a estar interesados en la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros y no simple y sencillamente en el conocer más de Él a través de el conocimiento intelectual o a través de simple y sencillamente conocer la Escritura. De hecho, la misma palabra nos advierte y nos dice que el conocimiento envanece y la letra mata, pero realmente el que da vida es el Espíritu de Dios, que se encuentra instalado en nuestro espíritu para dar vida a nuestra alma, porque nuestra alma es efectivamente la que requiere hoy conocer la salvación de nuestro Padre maravilloso, nuestro Dios y Salvador. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo guíe nuestra charla el día de hoy, abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos nosotros ser enseñados por Él. Bendito Padre, en el nombre de Cristo, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas. Reconocemos nuestra necesidad imperiosa, Señor, de que tú nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo morando y viviendo en nosotros, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos recibir, Padre de la Gloria, esta revelación preciosa de la vida de Cristo en nosotros y por sobre todo para que podamos enfocarnos, Señor, en Él por sobre cualquier otra cosa, ya que el regalo maravilloso que nos has dado es Cristo mismo. Él es el galardón que tú has instalado ya para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. La semana pasada, ¿verdad? Y algunas semanas atrás hemos estado tomando del libro de Hebreos en nuestras charlas. Y el libro de Hebreos tiene mucho para hablarnos a nosotros el día de hoy, más allá de que es un libro que fue escrito efectivamente para el contexto de la cultura judía, tomando en cuenta que muchos judíos habían venido al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, pero sin embargo ellos arrastraban toda esta tradición interna religiosa del judaísmo que a muchos, ¿verdad?, les hacía retroceder
hacia las prácticas antiguas, hacia tener más confianza en la ley que en las buenas noticias del Evangelio, es decir, que en Cristo mismo. Y el apóstol o la persona que escribe este libro ciertamente advierte, ¿verdad? Y confirma a los hermanos de aquel entonces, ¿verdad? Lo cuán seguro es Cristo para todos y cada uno de nosotros, y además de los peligros que entraña el hecho de perder de vista la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros y enfocarnos más en la ley y en las doctrinas, lo cual va a traer muerte, porque como hemos dicho hace un minuto, la Escritura mismo da testimonio de sí misma, indicando que el conocimiento envanece y la letra mata. Puedo conocer mucho de la Biblia, puedo conocer mucho de la Escritura, pero realmente puedo tener una mente y un corazón envanecidos por el conocimiento y de alguna manera voy a sentirme superior a los demás porque yo conozco más que los demás, ¿verdad? Y efectivamente eso trae muerte, porque definitivamente la letra y el conocimiento intelectual, el conocimiento histórico de Cristo, el conocimiento doctrinal, simple y sencillamente, no nos da vida. Lo único que nos puede dar vida es la vida misma, y la vida de Cristo es la razón por la cual todas las doctrinas, todas las enseñanzas, efectivamente nos han sido dadas. Si las doctrinas mañana no se convierten en realidad espiritual dentro de nosotros, pues tenemos un peligro, porque estamos de alguna manera alimentándonos simple y sencillamente de la teoría, pero no estamos recibiendo en nosotros mismos la experiencia práctica de la vida de Jesucristo, que por cierto es una experiencia paulatina dentro de cada uno de nosotros. Es una hoja de ruta de vida la cual el Señor ha programado para todos nosotros, conociéndonos desde antes de la fundación del mundo, para que esa experiencia de vida en la lucha diaria que implica efectivamente todavía tener esta lucha de la carne y del espíritu, nosotros podamos salir airosos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, no en las doctrinas, porque finalmente la Escritura nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que toda clase de esclavitud que nosotros vivamos todavía en nuestra propia carne, ¿verdad? El único que puede definitivamente eliminar todo aquello de nosotros es Cristo mismo. Y por eso la Escritura dice claramente que si el Hijo os libertare, la condición es que Él sea el que nos liberte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ciertamente tú puedes hacer tu mejor esfuerzo para poder dejar muchas cosas que de alguna manera te han tenido atado, pero sin embargo, si ese esfuerzo es parte de tu propia capacidad, es parte de tus propias convicciones, ¿verdad? No ha intervenido Cristo, entonces no hay ninguna seguridad de que efectivamente seamos libres. Realmente podemos haber apagado en cierto sentido ciertos deseos, ciertas inclinaciones, pero sin embargo siempre está el riesgo de que vuelvan, porque el único que puede darnos libertad absoluta es Cristo. Y de hecho la propia Escritura también da testimonio indicando que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y las buenas noticias para nosotros es que si es que efectivamente, realmente nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu del Señor está en nosotros. Ahora, nos resta ser colaboradores del Señor para echar mano de ese Espíritu y por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. El tema es que muchos de nosotros tal vez no estamos tan interesados todavía en que ciertas obras de la carne que nos gustan, que a las cuales les tenemos afecto, mueran. Es decir, simple y sencillamente creemos y entendemos que esas situaciones de nuestra carne, pues bueno, sin embargo, no hacen daño a nadie, así que tampoco deberían morir. Pero sin embargo, esas circunstancias de la carne, por más buenas que sean, lo que nos están robando es un bien mayor, que es conocer, ¿verdad?, en un grado excelente y perfecto la vida de Cristo dentro de nosotros. Ahora, esta es la lucha justamente que nosotros estamos todos de alguna manera teniendo en nuestra propia carne. Y es necesario que nosotros entendamos esta realidad y que nos conozcamos a nosotros mismos, sabiendo que efectivamente el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es nuestro Padre Celestial, es el Espíritu Santo mismo que ha puesto dentro de nosotros, para que obviamente por la revelación del Hijo dentro de nosotros, nosotros estemos interesados en renunciar a todo aquello que puede ser muy alto para nosotros. Alguna vez comentábamos que nosotros no vamos a poder renunciar a ninguna cosa que de alguna manera no la veamos, ¿verdad? Que lo estamos haciendo por algo de mayor valor.
Y por esto es importante que nuestra mirada debe fijarse en Cristo, porque ahí está el mayor valor de todas las cosas. Es decir, Cristo es la razón de la existencia de todas las cosas. Y cuando el Señor nos quiere presentar a Cristo, nos quiere presentar efectivamente la excelencia del por qué Él nos creó y nos quiere mostrar la razón por la cual Él anhela y desea que nosotros efectivamente podamos entrar en su comunión para que disfrutemos de todos sus beneficios. En el libro de Hebreos, entonces, vimos la semana pasada, ¿verdad?, que nosotros nos podemos volver tardos para oír. La escritura nos dice en el versículo 11 de Hebreos que nosotros nos hemos hecho tardos para oír. Y este tardos para oír tiene que ver efectivamente con los sentidos espirituales, el oído espiritual, que tiene como propósito absoluto, ¿verdad?, el que efectivamente nosotros alcancemos discernimiento espiritual, de acuerdo con el versículo 14, ¿verdad? El versículo 14 nos muestra que la madurez lo que hace es darnos discernimiento espiritual. Y este discernimiento espiritual tiene que ver, ¿verdad?, con el discernimiento del bien y del mal. Y esto es algo importante en nuestra vida y no se está refiriendo al conocimiento del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Al árbol del conocimiento del bien y del mal. No, no se está refiriendo a eso, porque no olvidemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue de aquel el cual el Señor dijo que si comiésemos, moriríamos. Así que aquí se está refiriendo a algo mucho mayor, es discernir el bien y el mal, y este discernimiento tiene que ver con el hecho de que todo lo que Adán es en su creación vieja es el mal, por más bueno que sea. Mientras que todo lo que Cristo es, ¿verdad?, es el bien. De ahí que la Escritura dice categóricamente que todo lo que no es nacido de fe es pecado. Así que yo puedo, desde la perspectiva de mi carne, estar generando muy buenas obras, estar generando mucha ayuda, estar generando mucha bendición para los demás, pero sin embargo, si son obras de la carne, definitivamente son muerte. Si son obras de la carne, efectivamente son mal. ¿Por qué? Porque son obras que no están siendo generadas desde el espíritu, generadas desde el bien, sino desde el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, pues efectivamente trae muerte a todos y cada uno de nosotros. El conocimiento del bien y del mal tiene que ver con el hecho de echar mano de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia percepción, es decir, a nivel del alma. Yo hago lo que mi mente me guía a hacer. Yo hago lo que mi corazón me guía a hacer. Yo hago lo que mis deseos me guían a hacer. Yo hago lo que mis sentimientos me guían a hacer. Es decir, yo soy guiado por la vida de mi alma. Yo soy guiado por las capacidades de mi alma, pero no soy guiado por las capacidades del espíritu. Este discernimiento del bien y del mal, ¿verdad?, es el que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros hacemos cosas malas, pues es más fácil que podamos conocernos a nosotros mismos y entender lo que el Señor nos está diciendo. No así cuando nosotros hacemos cosas buenas, porque cuando hacemos cosas buenas, pues nos parece que inclusive podemos ser incluso hasta justificado por ellas. Pero aquí el punto central es quién es el que está operando esas cosas buenas dentro de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que las cosas malas, pues las opera nuestra vieja naturaleza, pero ya es más difícil entender esta realidad cuando se trata de buenas obras. Por eso es que muchas personas y en el ambiente religioso se nos manda a hacer buenas obras, de alguna manera entendiendo que esas buenas obras van a agradar a nuestro Dios o que son una prueba suficiente de que efectivamente nosotros hemos nacido de nuevo. Y sí, por supuesto, un árbol de manzanas, ¿verdad?, tiene que dar como fruto manzanas. No puede dar otro tipo de fruta si es que verdaderamente es un árbol de manzanas. Si nosotros tenemos sembrado en nuestro corazón y en nuestro espíritu la vida de Cristo, la lógica es que nuestro fruto sea Cristo mismo, es decir, los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Mientras que si en nosotros está sembrado el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues vamos a experimentar que en momentos hacemos cosas buenas, en momentos hacemos cosas malas, porque ese es el fruto de este árbol. Pero sin embargo, el punto central es que las cosas buenas que hace el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, nuestra vida adámica,
¿verdad? Si no son obras salidas desde el Espíritu, entonces son obras malas. A estos que la Escritura llama el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con conocerme a mí mismo y con efectivamente tener desconfianza de mí mismo, aún de mis buenas obras. Porque cuando yo tengo confianza de mí mismo, evidentemente estoy haciendo a un lado a Cristo. Ahora, esto podría parecer contradictorio si no tenemos nosotros el discernimiento espiritual. Porque por supuesto que el Señor quiere que nosotros hagamos buenas obras, eso no está en discusión. Por supuesto que Dios está interesado en que nosotros hagamos el bien a los demás, pero Él está interesado en que sea su amado Hijo Jesucristo operando en nosotros, que sea la vida de su Hijo la que actúe a través de nosotros y que nosotros simple y sencillamente seamos un envase de la vida de Él, nada más. Así como Cristo mismo fue un envase de la vida del Padre, ahora lo que el Señor anhela dentro de cada uno de nosotros es que nosotros seamos la carne y que seamos los huesos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que ahora nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, es decir, ahora presentamos nuestros cuerpos como instrumentos de Él. Antes nosotros presentábamos nuestros miembros como instrumentos del pecado. Ahora nosotros presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Esta es la perspectiva del discernimiento y esta es la madurez a la cual nosotros tenemos que arribar en la medida en que la vida de Cristo vaya levantándose dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que el 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos. Aquí nos combina claramente a determinar que el Señor nos ha dado un órgano, un nuevo órgano. Ese órgano es un órgano espiritual. Nuestro ser espiritual, ¿verdad? Estaba muerto en nosotros, no tenía efectivamente una conciencia de Cristo. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo son las nuevas capacidades de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y esas nuevas capacidades tienen que ser ejercitadas, tienen que ser usadas. ¿Cómo usamos esas capacidades? Pues a través de la meditación de la escritura, lo que estamos haciendo ahora, pero esto aterrizado a todos los días, ¿verdad? En una suerte de compromiso y de disciplina tuya para que más allá de la pereza, del cansancio, más allá de toda la falta de atención que hoy las circunstancias del mundo nos ofrecen, ¿verdad? No permitan que nosotros no hagamos este tipo de cosas, sino que al contrario, entendamos que es vital que nosotros efectivamente vengamos a ejercitar estos sentidos espirituales, así como ejercitamos nuestro cuerpo todos los días. A muchos de nosotros, pues posiblemente en la mañana nos da pereza levantarnos para irnos a caminar o para ir a hacer ejercicio y a veces que queda mucho más agradable el quedarnos pues cobijaditos con nuestras sábanas, pero sin embargo el sentido de responsabilidad y el anhelo de salud hace que nosotros tomemos la decisión día a día de levantarnos. ¿Para qué? Para que nos sintamos mejor, para que nuestro cuerpo no se enferme y para que podamos tener una mejor calidad de vida. Esto también es allanable al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros cada día tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Y este ejercicio tiene que ver con los sentidos espirituales, con los ojos espirituales, con los oídos espirituales, con el olor espiritual. De hecho, la Escritura nos habla de todos estos temas cuando nos dice que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, está hablando de los ojos espirituales, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, está hablando de la mente espiritual y del entendimiento espiritual. El Señor nos dice que nosotros somos grato olor a Cristo, es decir, hay una capacidad de oler, ¿verdad? Las cosas espirituales. Todos estos son sentidos que efectivamente tienen que ser ejercitados en el discernimiento. Fíjate, es muy importante y lo hago hincapié porque finalmente es el discernimiento el que nos hace falta a ti y a mí. El discernimiento viene de la mano con la madurez. El discernimiento es uno de los indicadores de que efectivamente nosotros estamos creciendo en Cristo. Y el discernimiento de entender quiénes somos y quién es Él.
Porque en la medida en que nosotros podamos hacer este punto divisor, y de hecho el mismo libro de Hebreos capítulo 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Que divide el alma y el espíritu. Ese es el discernimiento, es decir, la palabra de Dios, el Cristo que ha sido instalado en nuestro espíritu, tiene la capacidad de dividir lo que es del alma, es decir, todo lo que tiene que ver con el hombre adámico, ¿verdad? Y dividir con lo que es del espíritu y todo lo que tiene que ver con el nuevo hombre, es decir, Jesucristo. ¿Para qué? Para que este Cristo, al cual ahora nosotros estamos viendo por este discernimiento espiritual, tenga la capacidad de reinar dentro de cada uno de nosotros. Cuando la Escritura nos dice, más primeramente buscar el reino de Dios, es decir, es buscar el reino de Cristo y la justicia de Cristo dentro de nosotros. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas no serán añadidas. Es decir, el Señor en Cristo Jesús, en la vida que ya instaló dentro de cada uno de nosotros, ha hecho que todas las cosas que necesitamos en cuerpo, en alma, en espíritu, nos sean concedidas directamente en esta comunión directa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es importante que una vez que discernimos que Cristo opera en nosotros y está en nuestro espíritu, ahora lo que resta es entrar en esta perspectiva de gobierno. Es decir, cuando la Escritura nos habla de reino, ¿verdad? Y nos dice que primeramente busquemos el reino, está hablando realmente de gobierno. Cuando se habla de reino, se habla de gobierno, más primeramente buscar el gobierno de Cristo en vosotros. Esto tiene que ver con el discernimiento. Es decir, primero yo ahora sé claramente que Cristo mora en mí. Cristo ya no es una doctrina, Cristo no es una enseñanza, Cristo no es efectivamente un personaje histórico, Cristo no es una religión. Cristo no es una doctrina, ¿verdad? Cristo no es una denominación. Cristo no es, ¿verdad? Sino una vida que mora y que vive en mí y que tiene que ver ahora con mi nueva y con mi verdadera identidad. Este Cristo precioso es el que ahora debe reinar en mí, el que efectivamente debe estar gobernando, ¿verdad? Mi alma, gobernando mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y ahí es donde yo me someto, porque verdaderamente si algo tú y yo podemos hacer en este tiempo, ¿verdad? Básicamente es rendirnos y someternos al gobierno del Espíritu dentro de todos y cada uno de nosotros. Ciertamente, hermanos, esto es un proceso de lucha, es un proceso de muerte diaria, es un proceso de renunciamiento, es un proceso a veces de resbalarnos, a veces de caer y volver a levantarnos, porque todos de alguna manera estamos inmersos en esta propia realidad. Pero lo que no podemos perder de vista es que la vida que está en nosotros ha sido puesta para que efectivamente nos levante, para que nos saque, para que nos guíe y para que finalmente nos lleve a buen puerto. Y por esto la escritura hoy, justamente en este mismo libro de Hebreos, siguiendo esta misma línea conductual que estamos comentando, en el capítulo 6 de Hebreos nos dice algo maravilloso. Por tanto, es decir, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjate que es importante que entendamos esto, es decir, nosotros no hemos sido llamados a simple y sencillamente escuchar doctrina. La doctrina inicialmente es importante porque la doctrina es la enseñanza, si queremos, conceptual de la realidad espiritual de una persona que se nos tiene que mostrar. Cuando nosotros nos quedamos simplemente en doctrina y no llegamos a conocer el fin, el propósito que señala esa doctrina, entonces evidentemente tenemos un problema porque no estamos recibiendo los beneficios de esa doctrina. Si yo efectivamente entro, ¿verdad?, a una escuela de chefs y recibo toda la instrucción literaria, ¿verdad?, conceptual, de conocimiento de cómo debo cortar unos alimentos, de cómo debo escoger los alimentos, de cómo los debo mantener, de cómo los debo preparar, de cómo los debo combinar para poder hacer un plato espectacular. Yo puedo saber todo aquello, pero si efectivamente nunca lo hago, nunca experimento
¿verdad? La realidad de que yo efectivamente haga ese trabajo, no pruebo, no huelo, no como, no me nutro. Y por sobre todo, ya que soy chef, si yo no alimento a los demás de lo que yo sé, la pregunta es de qué me sirve el conocimiento que tengo de ser chef. ¿De qué me sirve la instrucción o la capacitación que se me ha dado para ser chef? No me sirve de nada porque realmente sí, tengo buen conocimiento y hasta podría dar charlas, hasta podría escribir libros y hasta podría efectivamente volverme en consejero, pero sin embargo, como no he practicado y como no he vivido esta realidad, pues cualquier persona que tenga menos capacidad y menos conocimiento que yo, que sepa cocinar, sin tener título de chef, posiblemente está, ¿verdad?, en mejores condiciones de poder enseñar y de poder entender lo que estamos aquí comentando. Esto aterrizable efectivamente al hecho de que la Escritura nos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Muchos de nosotros estamos siempre dando la vuelta, ¿verdad?, en las mismas enseñanzas, en el mismo entendimiento y en el mismo conocimiento. Aquí mismo, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, asistimos a estas charlas, asistimos a las reuniones presenciales, etcétera, etcétera, pero si efectivamente no estamos mirando, ¿verdad?, que hay alguien que se está levantando en nosotros, que haya una inquietud, ¿verdad?, por una hambre y sed de justicia, que es un hambre de Cristo. El hambre de Cristo es, Señor, necesito más de ti. Señor, quiero comer más de ti. Señor, me siento insuficiente. Tengo hambre de ti, me siento vacío. Bueno, es cuando tenemos hambre, ¿no? Cuando tenemos hambre, pues nuestro estómago se siente vacío. Cuando tenemos hambre, pues tenemos antojos de comer esto y de obtener esto. Bueno, en términos espirituales es lo mismo. Tener antojos de Cristo ya es una buena señal, porque finalmente nosotros efectivamente debemos tener antojos de Cristo, debemos tener antojos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, ¿verdad? No estamos llenos de todo eso, pero tenemos antojos. Esa es una buena señal porque significa que estamos teniendo hambre, significa que hay un hambre por Él y significa que nuestro espíritu y nuestra propia alma ya comienzan más allá, ¿verdad?, del entendimiento doctrinal a comprender que necesitamos la vida de Él. Y justamente cuando esa vida comienza a venir a nosotros, comienza a ser una experiencia, maravillosamente nos damos cuenta que nos llenamos de Él. Nos damos cuenta que el amor, el gozo, la paz, la paciencia y toda su persona son una realidad que podemos experimentar y lo hemos hablado muchas veces. A veces nosotros mismos, ¿verdad? De nosotros mismos nos admiramos porque sabiendo que deberíamos actuar de una manera, actuamos de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué actuamos de una manera totalmente diferente? Porque vemos que la vida de Cristo está comenzando a aparecer dentro de cada uno de nosotros. No es que el Señor me está ayudando a ser paciente. Cuidado con eso, porque el Señor no vino a cambiar a nadie. El Señor nos vino a eliminar. Cualquier persona que esté interesada en cambiar, ¿verdad?, está malentendiendo la Escritura, porque el Señor no te vino a cambiar, el Señor te vino a eliminar para que ahora tú seas lleno de la vida de su Hijo. Todo lo bueno que puede suceder en nosotros no es más que el levantamiento de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces aquí la Escritura nos combina en el capítulo 6, versículo 1 de Hebreos, por tanto, dejando ya, no dice que rechacemos, ¿no? Sino que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjate, está hablando de la doctrina de Cristo, está hablando de Cristo. Ya no es tiempo de que sigamos nosotros en términos conceptuales conociendo a Cristo, sino dice, vamos adelante a la perfección es Él. Vamos adelante a la vida perfecta que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Es decir, ya basta con adoctrinamiento, ya basta con enseñanza, ya basta con conocimiento intelectual. Ahora es necesario que la vida de Cristo vaya apareciendo en nosotros, la vida perfecta de Cristo, la perfección de Él, comience a ser una realidad dentro de cada uno de nosotros. Es decir, ya nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Ya nosotros no vemos si vamos a mejorar o estamos mejor o estamos peor. Cada vez que tú te ves a ti mismo, ¿verdad? ¿verdad? Y crees que estás mejor o estás peor, pues estás de alguna manera equivocando la realidad del por qué Cristo vino a tu vida.
Cristo vino a tu vida a que tú vivas por ella. Cristo vino a ti para llevarte a la cruz y para que mueras y para que seas crucificado juntamente con Él y para que seas sepultado. Pero vino para resucitarte juntamente con Él para que experimentes la nueva vida de Cristo y para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, efectivamente, ¿verdad? Sea santificado, sea cuidado, sea guiado por el Señor en este tiempo. Este es un proceso en el cual todos nos encontramos y al cual el Señor nos va a llevar. Entonces la Escritura nos dice que vamos adelante hacia la perfección. Ya olvidémonos de las doctrinas, vamos adelante hacia la perfección. No desechemos la doctrina, pero sí no nos estanquemos en enseñanzas simple y sencillamente que no pasen a la realidad de la vida experimental dentro de cada uno de nosotros. Dice, no echando otra vez, y este otra vez tiene que ver con que muchos de nosotros, hermanos, siempre estamos dando la vuelta en las mismas cosas. Siempre nos estamos haciendo las mismas preguntas. Siempre estamos inquietos respecto de cosas que no son Él. Ok, aquí lo importante y la madurez tiene que ver justamente con el discernimiento de saber que Él está en mí, que Él vive en mí, que Él es la razón por la cual yo fui creado y que ahora finalmente por su obra maravillosa Él mora y vive en mí. Pero no es una obra completa simplemente el saber, sino el experimentar, ¿verdad? Y que nosotros podamos, al igual que el apóstol Pablo, expresar aquello que dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto es experiencia, esto no es doctrina, esto es vivencia, que tú y yo, por la gracia del Señor, tenemos que seguir experimentando. Y es por eso que nuestra posición es, si estamos viendo a Cristo, o sea, realmente, hermanos, las enseñanzas que tenemos de años, no sé cuántos años nosotros tengamos en el Evangelio, 5, 10, 20, 30, 40. Si nosotros seguimos dando vuelta, ¿verdad? En las mismas doctrinas que vamos a ver, ¿verdad? Si nosotros seguimos todavía caminando, ¿verdad? En este conocimiento conceptual y no hemos logrado ver a Cristo dentro de nosotros y por sobre todo no lo estamos comenzando a experimentar, entonces tenemos un problema y ahí sí deberíamos comenzar a cuestionar nuestro nuevo nacimiento. Porque si es que en nosotros no aparece Cristo, si no aparece esta hambre y esta sed de justicia, evidentemente deberíamos comenzarnos a cuestionar, inclusive si hayamos nacido de nuevo, o si simple y sencillamente, como antes fuimos católicos o tuvimos cualquier otra religión, ahora por cultura nos encontramos en una nueva religión que definitivamente lo único que hace es mostrarnos doctrinas, mostrarnos una cultura conductual dentro de ese ámbito religioso, pero no tenemos vida en nosotros mismos, la vida de Él. Así que la Escritura nos dice que no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mira, esto es muy importante porque el arrepentimiento de obras muertas tiene que ver con el hecho de estar nosotros insistiendo permanente y continuamente en la transformación de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Tú puedes entender que aquí hay obras muertas y obras de vida, obras de injusticia y obras de justicia. Y ya no es difícil cuando hay discernimiento entender que todo lo que hace Adán son obras muertas. No importa si es que Adán hace buenas obras, siguen siendo muertas porque no nacen desde la vida de Cristo que está instalada en nosotros, sino que nacen desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, nacen desde nuestra propia muerte, nacen desde nuestra propia separación de Cristo. No olvidemos que buenas obras puede hacer una persona que ni siquiera crea en Cristo. De hecho, deben haber muchas personas que ni siquiera son cristianas y que si tuviesen que comparar sus obras con las nuestras, nos ganarían para ir al cielo, porque harían mejores obras que muchos de nosotros. Así que este arrepentimiento de obras muertas tiene que ver aquí la palabra metanoia, la palabra arrepentimiento, la que hemos hablado mucho. Metanoia es cambio de mente, es decir, nuestro cambio de mentalidad, nuestro cambio de manera de pensar de lo que el mundo normalmente entiende por obras buenas y obras malas. Las obras buenas y las obras malas, si son generadas desde Adán, son obras muertas.
¿verdad? Entonces, claro, ya no importa si es que yo hago obras malas y me estoy continuamente viniendo a arrepentir delante del Señor, porque esa es la idea central que nosotros tenemos de nuestra carne. El arrepentimiento nuestro simplemente es una contrición interna por saber que hice mal y una promesa posterior para nunca más volverlo a hacer, desconociendo absolutamente que lo que yo estoy viviendo no es más, ¿verdad?, que dar el fruto del árbol al cual estoy perteneciendo. Es decir, cuando hago cosas malas, simple y sencillamente yo estoy confirmando que estoy unido al árbol equivocado. Y es por eso que hemos hablado, hermanos, de que efectivamente el problema del arrepentimiento de nuestras malas obras, ¿verdad? Es un problema porque tiene implícito el hecho de que nosotros efectivamente tenemos la capacidad de poder, de alguna manera, por nosotros mismos agradar a Dios haciendo buenas obras. Y la Escritura nos dice, por cuanto todos, ¿verdad?, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga buenas obras. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo dejó claro y dijo, a ver, un segundito, bueno solamente hay uno. Bueno solamente hay uno, y ese bueno es Dios. Es decir, el único que puede hacer buenas obras es el bueno. Del único que pueden salir buenas cosas es del bueno. No por algo, ¿verdad? Cuando el Señor estuvo creando en el libro de Génesis, que nosotros podemos ver, dijo, y vio todo lo que Dios había hecho y era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, 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 bueno. Cuando creó al hombre dijo, bueno en gran manera. ¿Verdad? Es decir, todo lo que Dios hace, todo lo que sale de Dios es bueno. Así que la única manera como nosotros vamos a poder convencer a Dios de que lo que yo hago es bueno es cuando Él está obrando a través de mí. Y para eso nos dio la vida de Cristo, para que esa obra, para que esa vida obre a través de nosotros. Entonces, claro, en nuestro engaño del pecado, nosotros efectivamente entramos en este proceso de hacer malas obras, en este proceso contritivo de arrepentirnos por lo que hemos hecho y de venir a prometer a Dios que ya nunca más lo vamos a hacer, no dándonos cuenta que el problema principal no es lo que hacemos, sino es lo que somos. Si nosotros no nos arrepentimos de lo que somos, y para arrepentirnos de lo que somos, primero tiene que venir este discernimiento. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? Si nosotros estamos en Adán, nosotros somos pecado, somos muerte. ¿Verdad? Si estamos en Adán, nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni ninguna capacidad de agradar a Dios. Y si estamos en Adán, jamás vamos a ser justos delante de Él. Es por eso que Cristo vino a morir por nosotros, sabiendo esta realidad, para que ahora, en este nuevo pacto del Padre y el Hijo, nosotros podamos tener seguridad de que este nuevo pacto ya no depende de nuestras buenas obras, no depende del cumplimiento de las leyes de Dios, sino que depende de la obediencia del Cristo al cual nosotros somos unidos, para que esa obediencia se nos impute y para que en esa imputación de esa obediencia a nosotros comencemos a experimentar también la obediencia de Cristo. Y ahí es que la palabra del Señor nos muestra y nos dice, he aquí, ¿verdad?, que el Señor ahora ha escrito sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en ti y en mí. Ya no es un tema de que yo obedezca a la ley, es que yo ya tengo a quien obedece la ley. Ahora lo que el Espíritu Santo está haciendo es escribir en mi mente y en mi corazón la vida de ese Cristo, para que yo me convierta en una epístola viva, en una epístola viviente, para que yo sea un libro que puedo ser leído por todos los hombres, en donde la gente vea en ese libro a Cristo mismo expresado y manifestado. Esto es un regalo que el Señor efectivamente nos da. Pero esto va a funcionar en la medida en que nosotros dejemos a un lado las doctrinas y pongamos nuestra mirada en la perfección. Y pongamos nuestra mirada en Cristo mismo como la realidad de todo lo que la Escritura nos enseña. No echando otra vez del fundamento el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Mira, es tan importante el que nosotros podamos entender que, en primer lugar, es necesario que nosotros entendamos quiénes somos. Si nosotros no entendemos de cajón, y por eso la Escritura también pone esta base primera, no pone primero la fe, sino pone primero el discernimiento, ¿verdad?, de saber quiénes somos. Porque si yo no sé quién soy,
Entonces, ¿en qué puedo tener fe? Es decir, si yo sé que soy el mal y sé que Cristo es el bien, entonces ahora sí sé que la fe de Él, ¿verdad? La fe de Él puede efectivamente dárseme en el nuevo hombre para que ahora yo pueda tener la fe en Dios, pueda creerle a Dios. Hermanos, el único que es capaz de poder creer a Dios es Cristo, porque Cristo ve a Dios. Nosotros no vamos nunca a creer en algo que no vemos. Es por eso que el Señor ha puesto su espíritu en nosotros para que espiritualmente podamos ver a Dios. No, no vemos a Dios con nuestros ojos naturales, pero el Señor nos ha dado la fe. La fe son los ojos, la fe es la mente, ¿verdad? De Cristo para que nosotros podamos entender y para que podamos ver como Él ve. Pero sin embargo, para muchos de nosotros la fe, ¿verdad? La fe es un tema de creer en Dios, pero ¿creer en Dios para qué? Ah, no, creer en Dios que Dios me va a dar esto, creer en Dios que Dios me va a resolver esto, creer en Dios que Dios va a proveer para mis necesidades particulares. Yo estoy enfermo y creo en Dios porque me va a sanar. Yo tengo un problema económico y creo que Dios me va a suplir. Yo tengo un problema familiar y creo que Dios va a intervenir. Hermanos, en Cristo Jesús nos ha sido dado todo aquello. El Señor no tiene una lista de cosas para que nosotros le estemos pidiendo. Vuelvo y repito, muchas veces ciertamente nosotros creemos en un Dios Papá Noel, en donde cada día venimos a Él para que supla nuestras necesidades, que las suple, por supuesto que las suple, que tenemos que dar gracias a Dios por las buenas cosas que tenemos, por supuesto, pero también por las dificultades, por las luchas y por las pruebas, porque todo ello tiene como propósito levantar la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que la fe en Dios no es la fe que le pide cosas a Dios como si Dios no supiese de antemano que necesitamos de estas cosas. Él tanto sabe que necesitamos estas cosas que ya en Cristo Jesús nos dio todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces la fe de Cristo que cree en Dios, ¿verdad? Es aquella fe que de alguna manera se apropia de toda la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Inclusive la manera como nosotros pedimos a Dios, cómo nos acercamos a Él. Hermanos, no nos acerquemos al Señor a pedirle cosas. Acerquémonos a Dios a agradecerle por lo que ella hizo. Ciertamente en nuestra relación primaria, en nuestra relación doctrinal, todavía nosotros nos acercamos a Dios para pedirle cosas. Ahora, Él no es que se enfade ni se moleste y no nos escuche nuestras oraciones cuando pedimos una sanidad, cuando pedimos, ¿verdad?, la resolución de un problema económico, cuando pedimos la resolución de un conflicto. No es que el Señor se moleste ni mucho menos. Es que el Señor lo que quiere es que ya tú no le pidas nada de todo aquello que Él efectivamente ya te entregó directamente en el Espíritu. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esta relación nueva que debemos tener con el Señor. Es muy importante que nosotros ya dejemos la fe antigua, esa fe que nos enseña básicamente a pedir cosas como que si Dios nunca las hubiese suplido ya en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dejando ya, ¿verdad?, la doctrina del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Aquí la palabra del Señor, fíjate, utiliza la palabra bautismos en plural, porque ahí se hablaba del bautismo de Juan, se hablaba del bautismo del Espíritu, se hablaba del bautismo en fuego, es decir, habían varios tipos de bautismos. Pero la realidad del bautismo es que nosotros somos introducidos por el Espíritu Santo en la vida, ¿verdad?, de Jesucristo a través de la muerte, a través de la crucifixión y a través de la sepultura. Eso tiene que ver directamente con... finalmente el bautismo no es más que una señal, no es más que una figura, no es más que una fotografía de lo que el Señor ya hizo por nosotros en Cristo. Cristo fue el que nos bautizó. Cristo fue el que nos introdujo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso es que el bautismo tiene que ver con esa figura real. Es decir, que nos podemos bautizar, claro que nos podemos bautizar, pero son doctrinas de bautismos, que nosotros necesitamos el bautismo, el bautismo del Espíritu, sí. ¿Cuándo tuvimos nosotros el bautismo del Espíritu? Cuando nacimos de nuevo. Cuando nosotros recibimos de nuestro corazón a Cristo,
por la fe que el propio Dios nos dio, ahí recibimos el bautismo del Espíritu. Ahora está el bautismo de fuego. Ese bautismo de fuego tiene que ver con el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Esto es algo que de alguna manera tú y yo podemos lograr, ¿verdad? No por nuestras propias capacidades, sino por el hecho de venir responsablemente a estar permanente y continuamente unidos a la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo lo que va a hacer es llenarnos. La llenura del Espíritu no es más que la llenura de la vida de Cristo dentro de nosotros. La llenura del Espíritu tiene que ver con cuánto de Cristo hay en mí. Así que en alguna medida algo ya tenemos nosotros de Cristo. El problema es, ¿estamos llenos de Cristo? No estamos llenos. Y por eso es que la Escritura nos dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de bautismos ya no es una doctrina, ¿verdad? Sino que debe ser una realidad. ¿Cuánto estoy yo lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto estoy lleno de la vida de Cristo? En el proceso de santificación, que yo le llamo un proceso de cristificación, es decir, ¿cuánto de Cristo hay en mí? ¿Cuánto menos de mí mismo hay en mí? ¿Cuánto de mí ya está sepultado? ¿Cuánto de mí está crucificado? ¿Y cuánto de la vida de resurrección de Cristo se levanta en mí? Esta es la gran lucha que tenemos ahora. Parece fácil decirlo y lo discernimos desde el Espíritu, que es sencillo porque así es, pero sin embargo todavía existe esta carne que se vuelve contraria a las cosas de Dios, porque la carne no quiere morir, porque la carne tiene una vida propia, que es la vida del alma, y la vida no quiere morir, no quiere desaparecer. Es decir, es una autoconservación, así como cuando el cuerpo, por ejemplo, se enferma, el cuerpo comienza a generar anticuerpos, porque tiene una capacidad innata para poder no morir, para tratar de resistir la enfermedad, tratar de resistir el virus para no entrar en un proceso, ¿verdad?, de terminación, de muerte. Lo mismo sucede con el alma. El alma, cuando de alguna manera se ve intimidada o se ve en riesgo de muerte, pues va a hacer todo lo posible por vivir. Esto es algo innato en nosotros, pero la Escritura nos ha dado el Espíritu y por eso nos dice que por el Espíritu hacer morir las obras del Espíritu. Ahora, no es que el alma tenga que morir, es que las obras de la carne son las que tienen que morir. Es decir, ¿quién está realmente liderando? ¿Quién está gobernando en nosotros? ¿La carne o el espíritu? Entonces, efectivamente, nuestra alma lo que va a expresar y manifestar es, ¿verdad?, esa naturaleza que le está dominando. Si en mí está dominando el espíritu, entonces mi alma va a comenzar a expresar y reflejar lo que es el espíritu. De ahí que, ¿qué es lo que mejor tú y yo podemos hacer? ¿Cómo colaboramos con Dios? Dejando que Él nos domine. Nosotros verdaderamente rindiéndonos ante sus pies. Así es como hacemos que el trabajo sea, siendo lo suficiente humildes para entender que lo más alto de nosotros es basura delante de Él y que lo más alto de nosotros, de alguna manera, si hacemos caso a aquello, lo que hace es separarnos de todo el poder que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Habla también de la imposición de manos, ¿verdad? En las iglesias normalmente se practica mucho la imposición de manos y tenía que ver con el hecho de traspasar poder, ¿verdad? Es decir, cuando yo te envío a ti, por ejemplo, a una misión, yo te traspaso poder así, imponiéndote manos. O cuando un enfermo de alguna manera esté enfermo, pues yo transmito poder y sanidad a esa persona a través de la imposición de manos. Esa es una práctica que no es que no se pueda hacer, es que sí se puede hacer. Pero la impartición de qué? No es la impartición del poder y de la sanidad, es la impartición de la vida de Cristo, que es poder, que es sanidad. Si yo ya tengo la vida de Cristo impartida en mí, ¿yo qué es lo que necesito? Ya no que se me imparte esa vida, necesito es tomar de esa vida, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. El problema es que nosotros no hemos aprendido todavía a entender esto de gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque hay gracia interminable, misericordia interminable, amor interminable, perdón interminable para todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. De la resurrección de los muertos tiene que ver con el hecho de la resurrección. Esto no puede ser simplemente una doctrina. Nosotros ya sabemos que si la vida de Cristo está en nosotros, aun cuando estemos muertos, viviremos. Una promesa de parte del Señor. La resurrección de los muertos es una realidad. Nosotros efectivamente cuando muramos deberíamos estar felices porque significa que por fin nos estamos desnudando de esta carne
y ahora vamos a estar unidos a la fuente que es Cristo Jesús en la vida resucitada de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estas son doctrinas que tienen que de alguna manera servirnos de base, ¿verdad? Pero con un fin importante, que el edificio pueda seguir siendo construido. ¿Y cuál es el edificio? El edificio es Cristo dentro de cada uno de nosotros. El edificio es la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. El edificio no son las doctrinas. Los cimientos no son el edificio. Los cimientos son importantísimos porque van a definir la altura, ¿verdad? Que efectivamente puede soportar el edificio y van a sostener, ¿verdad? Al edificio y todo lo que haya dentro del edificio. Por supuesto que las doctrinas son importantes desde esta perspectiva, pero si nosotros nos quedamos en el cimiento y no hay crecimiento de edificio o no hay construcción encima, la pregunta es, ¿para qué nos sirven los cimientos? No nos sirven de nada, porque finalmente la Escritura nos dice algo maravilloso, que el verdadero fundamento es Cristo, porque el fundamento es Cristo, porque no hay otro fundamento puesto, dice la Escritura, que no sea Cristo. Así que si nosotros no vemos que Cristo es el fundamento, que Cristo es el edificio, que Cristo es la vida, que Cristo es el contenido, que Cristo es el propósito, que Cristo es todo, entonces tenemos un lío, porque nosotros hemos sido unidos a esa vida, para que esa vida sea todo y en todos y cada uno de nosotros. Así que la Escritura nos combina y nos dice, ¿verdad? Y nos habla del juicio eterno. El juicio eterno tiene que ver con este tema del juicio, del cual, gracias al Señor, nosotros ya fuimos hecho parte del juicio eterno. ¿Por qué? Porque fuimos enjuiciados, porque nosotros ya fuimos verdaderamente condenados por nuestro pecado y nuestra maldad en la persona de Jesucristo. Él no tenía por qué realmente pagar el precio de nuestra maldad y de nuestra injusticia, pero por su amor Él lo hizo, de tal manera que nosotros ya fuimos realmente condenados en Cristo Jesús. Ya para nosotros no hay ninguna condenación, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es por eso tan importante que nosotros determinemos la posición en la que nos encontramos. Si nosotros estamos en Cristo, vamos inmediatamente a poder asimilar, a poder discernir, a poder recibir el hecho de que ya nosotros no estamos condenados. El juicio para nosotros, posterior, tiene que ver con una tabla, si queremos, regalías, una tabla de comodidad, una tabla de posición dentro del reino de Dios, en donde ya somos parte del reino de Dios. Pero por supuesto los apóstoles van a estar en una posición privilegiada dentro del reino. Todos vamos a ser hermanos, todos vamos a tener efectivamente esta misma naturaleza, pero sí van a ver, así como nuestro Dios es alto y único, van a ver efectivamente tronos dentro de esta realidad. Nosotros, ¿qué vamos a hacer dentro del reino? Vamos a ser absolutamente bendecidos y maravillosos, pero vamos a ser, ¿verdad?, parte de ese trono, vamos a ser príncipes. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Va a depender muchísimo de cuánto nosotros creamos a nuestro Padre y a nuestro Dios. Va a depender muchísimo de hasta qué punto nosotros hemos efectivamente crecido en el discernimiento de estas cosas. Ya no tiene que ver este juicio con el que ahora yo me relaciono con Dios porque me voy a ir al infierno, porque he perdido mi salvación. No, no, no. Tiene que ver con el hecho de que efectivamente nosotros ya hemos sido justificados, hemos sido enjuiciados, hemos sido condenados en la cruz de Cristo, hemos sido sepultados y para Dios somos una nueva persona y somos una nueva criatura que hoy tiene la capacidad de poder no solamente vivir de sus beneficios maravillosos, sino también recibir, ¿verdad?, de todos estos beneficios en el día de hoy. Y el versículo 3 nos dice, para terminar esta nueva parte, y esto haremos, esto haremos, es una expresión, ¿verdad?, de crecimiento espiritual. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, los procesos de Dios arrancan
con el que efectivamente nosotros conozcamos primero los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero esos procesos continúan si tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, ¿verdad? Dejando a un lado este tipo de procesos, dejando a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo y comenzando a ver la perfección dentro de cada uno de nosotros. Solamente Dios es capaz de poder permitir esto. Nadie más puede permitir esto. Solamente Dios es capaz de poder permitir esto. Pero sin embargo, el Señor aquí nos da unos indicadores para que veamos dentro de nosotros mismos si estamos en la fe. Para que veamos si estos procesos efectivamente en nosotros son una realidad o si seguimos enganchados a los rudimentos. Por eso dice la Escritura, por tanto dejando ya los rudimentos, vamos adelante hacia la perfección de Cristo, ¿verdad? Vamos adelante hacia la perfección de Cristo. Esto haremos, esto experimentaremos, esto viviremos si en verdad Dios lo permite. Es decir, el único que puede permitir que esto pase es Dios. Y la única opción de que esto funcione es que la vida de Cristo esté en ti. Y el Señor nos dice que efectivamente es la obra del Señor en nosotros. La obra del Señor en nosotros es nuestra creación. La obra del Señor en nosotros es nuestra redención. La obra del Señor en nosotros es la revelación de Cristo. La obra del Señor en nosotros es la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. La obra de redención tiene que ver con conocer efectivamente los rudimentos a través de las doctrinas de Cristo, pero la obra del Señor tiene que ver con que esas doctrinas y esos rudimentos tienen que llevarnos a ver a Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Así que el cristianismo se trata de Cristo, es vivir a Cristo y es permitir por la obra de Dios que Cristo siga creciendo dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.